En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a dar un paso más en lo que estábamos estudiando en el pasado episodio acerca de el software llamado libre, que es aquel con el cual se construye el sistema operativo Linux, que no tiene evidentemente el monopolio de tal software, pero en todo caso el núcleo o kernel y las utilidades principales están bajo esa licencia libre que estudiábamos en el episodio anterior, General Public License, con la diferencia importantísima de que el kernel está bajo la versión 2 y las utilidades GNU, que forman verdaderamente el armazón, la estructura principal, la construcción principal del sistema operativo, están bajo la versión 3. Bueno, pues hoy vamos a ver una evolución que ha habido en el pensamiento y en la implementación informática, claro, que gira en torno a toda esta constelación de Linux, del software libre, con el surgimiento en 1998 de la Open Source Initiative. Bueno, ya he señalado antecedentes. Ya he señalado que para Richard Stallman y la Free Software Foundation, el único valor, no el prioritario, el máximo, no, el único valor por el cual ha de guiarse la construcción del software, su difusión, su propagación, su comercialización, el único valor imperante es la libertad, ningún otro, no la moralidad, no la benevolencia, no el bienestar, no la utilidad, no, solo la libertad, aquello que determina ese movimiento del software libre, su rechazo del software no libre, llamado propietario. De momento, en español, ese vocablo, ese adjetivo inglés, proprietary, ha suscitado dificultades y me parece que en Wikipedia lo traducen como privativo. Bueno, yo pienso que privativo es más o menos desafortunado que propietario, porque propietario es todo. Claro, Richard Stallman rechaza la noción de propiedad intelectual, que para él es un engendro, un bastardo, en el cual se confunden dos cosas. El copyright, que es un derecho de copia sin propiedad, y la propiedad industrial, derecho de marcas y patentes. En los ordenamientos jurídicos europeos, y en general los de la tradición romano-germánica, se distinguen la propiedad intelectual o copyright y la propiedad industrial. Sin embargo, la influencia del derecho norteamericano en la vida internacional, incluyendo la jurídica, es tan fortísima que hoy todo el mundo, todos los políticos, hablan de propiedad intelectual, refiriéndose más que a la propiedad intelectual en sentido estricto, a la propiedad industrial. Por ejemplo, cuando en las guerras, ahora estamos en plenas guerras comerciales con los nuevos aranceles del presidente Trump, y claro, el país que tenga éxito comercial, como China, se le reprochará que viola la propiedad intelectual. Bueno, esos son, evidentemente, alegatos infundios, que todos violan la propiedad industrial intelectual cuando pueden y como pueden, siempre que pase desapercibido. Esto lo han hecho y lo hacen todos, pero la acusación se lanza ad hoc cuando conviene, para lo que conviene, contra un competidor exitoso.
Bueno, pues Richard Stallman considera que propiedad intelectual propiamente dicha, es decir, de productos del intelecto, no puede haber porque no son bienes susceptibles de propiedad. Bueno, yo estoy en desacuerdo en varios trabajos lógico-filosóficos sobre la propiedad intelectual. Defendí que una obra del espíritu es un bien intangible, inmaterial, pero que tiene su entidad, que tiene su individualidad y que es susceptible de propiedad. Es más, yo que estoy en contra de la propiedad privada de los bienes materiales, no extiendo mi comunismo a los bienes intelectuales. O sea, en ese sentido, yo que admiro enormemente a Richard Stallman, a quien considero un genio, un prodigio intelectual, un hombre de una rectitud, de una integridad total, víctima de la calumnia, de la injuria, de la malevolencia de quienes, de seres malignos que se dedican a calumniar a todo ese movimiento woke que se deleita en destruir a las figuras que han hecho avanzar a la humanidad para destruir, porque todo ese movimiento woke es destructivo, desconstructivo, lo llaman ellos púdicamente, o sea, destructivo. Querrían demolerlo todo, y particularmente todo lo valioso. Bueno, pues yo considero a Richard Stallman un adalid, un apóstol de la libertad, un hombre íntegro, donde los haya a carta cabal, pero no estoy obligado a compartir su filosofía, y no la comparto. No comparto, por ejemplo, esa idea de que la libertad sea el único valor y el único principio. Para mí ni siquiera es el valor supremo o el principio supremo. En realidad, mm, puestos a jerarquizar, yo estoy con Leibniz en que la felicidad, el bienestar, por tanto, es un valor prioritario. Pero en lo tocante a los productos del intelecto, considero que son bienes identificables y que la propiedad privada tiene una justificación que no tienen los bienes materiales. Cualquier bien material, aunque sea uno que uno mismo produzca, fabrique, digamos, el alfarero que produce con arcilla su propio jarrón, su propia vasija o cualquier otro instrumento. El, el herrero que con el hierro, el yunque y el martillo fabrica, produce su cuchara o su almirez o cualquier otro instrumento. Bueno, son obras suyas y decía Diderot, saben ustedes que Locke defiende la propiedad privada por la ocupación, pero no la mera ocupación, sino mezclar el terreno que uno ocupa con el producto de su trabajo. Y Diderot, que es un gran defensor de la propiedad intelectual, dice, en el caso de los bienes intelectuales no hay apropiación, hay simplemente producción con el propio trabajo. Bueno, pues claro, el problema con el alfarero es que él no ha producido la arcilla, ni ha producido los instrumentos de los cuales se sirve para moldear esa arcilla y hacer un botijo, por ejemplo. Y lo mismo de cualquier otro artesano. En cambio, el productor intelectual ciertamente que también utiliza un material preexistente, pero es un material preexistente que está en el público dominio, está en pública, vamos, un material intelectual, los conceptos, el propio lenguaje, ideas preexistentes que están en circulación. Entonces, esa producción es fruto de su trabajo exclusivamente, de tal manera que si la propiedad privada se justifica en algo, sería en los bienes intelectuales.
Por otro lado, los bienes intelectuales son individuables y esa propiedad privada se puede determinar. Bueno, si alguno tiene curiosidad, puede buscar en el Internet mis artículos sobre la propiedad intelectual. Pero la, la propiedad intelectual, como cualquier propiedad, bueno, vamos a dejar de lado que yo personalmente preferiría una sociedad en la cual se hubiera superado la propiedad privada de los bienes materiales. No digo de los espirituales. Eso lo dejo como cuestión abierta. Pero vamos a poner eso entre paréntesis, vamos a prescindir de eso. La propiedad privada, cualquier propiedad privada, material, está sujeta a lo que en el derecho civil llamamos servidumbres. ¿Qué son las servidumbres? Límites a la propiedad privada. La propiedad privada es el derecho triple de usar un bien, aprovecharse de él, disfrutarlo, y deshacerse de él. Jus, utendi, fruendi et abutendi. ¿Qué quiere decir exactamente deshacerse de él? Por ejemplo, si tengo una casa, ¿puedo quemarla? No. Es decir, que ese deshacerse de él significa transmitirlo, alienarlo. Hay limitadamente casos en los cuales está permitido destruirlo, pero en general no. En general no está, un bien inmueble no está, el propietario no tiene derecho a destruirlo, pero sí tiene derecho a enajenarlo. Ahora, ¿qué limitaciones? Se me olvidaba añadir una nota, y es que el derecho de propiedad es un derecho exclusivo. O sea, es el derecho del dueño a ser él y solo él quien use el bien, disfrute del bien y lo transmita, se deshaga de él. Pero hay limitaciones marcadas por la ley, por la costumbre o por un compromiso asumido por el mismo propietario. Por ejemplo, en un predio hay servidumbres de paso. En una casa hay, por ejemplo, lo que se llama servidumbre de luces o servidumbre de ventanas. Si mi casa tiene una fachada que da a una casa contigua y esa fachada no tiene ventana, puede que no me sea lícito abrir una ventana porque quizá vulnera la intimidad de la casa que tengo enfrente. Servidumbre de luces, que yo no puedo edificar otro piso más en mi casa si dejo en la sombra a la casa del lado, por ejemplo. Bueno, hay servidumbre de lindes o de límites medianeros que imponen el espacio inmediatamente conjunto a la pared medianera con la finca de al lado, imponen unas limitaciones al uso. Bueno, entonces lo que yo he defendido es que la propiedad intelectual, por el bienestar de la comunidad, ha de estar sujeta a servidumbres en beneficio social, de tal manera que se facilite el acceso de todo el mundo, incluyendo los más pobres, a los bienes de la creación intelectual. Bueno, eso trae muchísimas consecuencias en las cuales ahora no toca entrar. Ustedes saben, porque ya lo dije en un episodio anterior, que yo valoro más la gratuidad que las 4 libertades stallmanianas. Yo estoy muy agradecido a la iniciativa de Richard Stallman y a esa licencia general pública, porque reconozco que gracias a ella, gracias a esa idea tan interesante del copyleft, se ha mantenido la cadena de que todo el software sea gratuito, pese a que Stallman
explícitamente rechaza que el software tenga que ser gratuito y dice ni lo es, ni se permite que se imponga la condición de gratuidad. De eso ya hablaré en un episodio posterior. Pero claro, como ya argumenté en el pasado episodio, si el productor del software de las utilidades GNU, por ejemplo, cobra $500.000 por la primera transmisión, es una cifra colosal, pero quien lo compra puede hacer 1 millón de copias y venderlas por 1.000, en vez de 500.000, por $1.000, y hace negocio. De manera que el productor de la obra intelectual la podrá vender una vez, no dos, porque el siguiente la vende a un precio inferior, puesto que la vende al precio que le dé la gana, y claro, el productor original ya no puede competir con él. Esto hace que en realidad, ya les decía, les hablaba de aquella distribución Yggdrasil de los años 90, 98, 99, 2000, por ahí, que costaba, no recuerdo cuánto, pero algo así como 250, $300, o sea, el CD-ROM que contenía la distribución, copias, una copia de la distribución de Yggdrasil, costaba eso. Todavía muy por debajo del Windows, que venía a costar unos $500 entonces. Pero bueno, por debajo, pero en fin, era una cantidad, era una suma nada despreciable, sobre todo que estamos hablando de hace 25, 26, 27 años. O sea que, bueno, bueno, era, nadie, vamos a ver, salvo los paupérrimos, nadie se iba a arruinar de por vida por comprar eso, pero vamos, no dejaba de ser pagar una suma significativa. Y llegó Ubuntu y distribuyó gratuitamente sus CD-ROMs con la distribución Ubuntu y el envío gratis, sin límite durante años. Claro, ya no hubo posibilidad del tal Yggdrasil, que yo creo que dejó de existir. De manera que la concepción de la FSF de Charles Tolman es que el software ha de ser libre, es decir, distribuirse bajo una licencia que respete las 4 libertades que veíamos en el episodio anterior, puede distribuirse gratuitamente o haciendo pagar, eso es libre. Eso es libre porque además tiene que ser libre porque imponer, por ejemplo, la condición de gratuidad es restringir la libertad. Quien quiera que cobre y quien quiera que lo dé gratis. La libertad implica la libertad en todo. Quien quiera que lo use para bien y quien quiera que lo use para mal. Quien quiera que lo use para enriquecerse o quien quiera que lo use por amor al prójimo, por benevolencia, por el bien de la humanidad. Bueno, todo eso cada cual escogerá sus valores. Pero desde el punto de vista de Stallman y del movimiento del software libre, el único valor es la libertad. Y como el único valor es la libertad, no se puede imponer a nadie que el software lo propague, si es que él es libre de propagarlo o no. Y si lo propaga, es libre de poner condiciones o no ponerlas. Bueno, frente a esa filosofía, muy interesante, muy respetable, muy coherente, yo doy un valor mayor a la gratuidad. ¿Por qué? Porque la gratuidad es una libertad. ¿En qué sentido la gratuidad es una libertad? En que si yo solo puedo acceder a un bien pagando, es que no soy libre de acceder a él. Solo puedo acceder a él cumpliendo una condición. Y por tanto, no, la libertad es incondicional. Yo soy libre de salir de mi casa y de quedarme en mi casa. Depende de mi voluntad. Pero si un software es de pago, usarlo no depende solo de mi voluntad, depende de cumplir una condición que es la del pago.
Y yo aprecio más esa libertad, no estar constreñido a pagar, pues porque, por ejemplo, todo el enorme uso que yo he hecho de Linux, el kernel, las utilidades GNU y tantas otras adicionales que me han permitido conseguir tantísimos resultados. Están ahí, ustedes los pueden ver en el Internet y pueden abrir mi portal y ver la producción. Todo eso, directa o indirectamente, al menos en parte, se lo debo a Linux. Y claro, si hubiera tenido que pagar, por ejemplo, yo he ensayado en un momento u otro decenas de distribuciones de Linux. Supongamos que para ensayar cada una de ellas hubiera tenido que pagar. Bueno, pues la verdad es que no lo hubiera hecho, porque eso multiplicado, porque yo ahora mismo no llevo cuenta de cuántas han sido, pero es que hayan sido 50, varias decenas, desde luego. Bueno, pues si tengo que pagar 100, 200 euros por cada distribución y para ensayar 200, pues evidentemente es un desembolso que, bueno, no me considero particularmente pobre, pero vamos, tampoco como para que me sobre el dinero y eh, de- lo derroche de esa manera. Y en general porque me siento libre con un software gratuito, me siento libre de ponerlo, quitarlo, cambiarlo. Entonces, claro, si es de pago, cuando he comprado, por ejemplo, un producto de electrónico, hombre, pues bueno, digo, se ha quedado un poquito desfasado, voy a comprar otro. Hombre, pero claro, miro el precio, evidentemente. Bueno, pues voy a prolongar lo más posible el uso, porque, en fin, bueno, es, ahora, en en el movimiento del software libre, como digo, el único valor es la libertad, pero hay un subproducto, un derivado de esa libertad que no era buscado, por lo menos no era buscado como un fin, sino solo como un medio por los creadores del GNU, del FSF, por Richard Stallman, que fue facilitar siempre con el software el código fuente. Esto veíamos que en realidad, veíamos en el episodio anterior, que plantea un cierto problema en la medida en que el único valor es la libertad, en esta concepción, los únicos cánones a los cuales ha de atenerse el desarrollador de software que quiera hacer un software libre son cánones, las cuatro libertades, cánones de libertad, que todo el clausulado de la General Public License está concebido para resguardar, preservar, tutelar, respetar esas libertades del destinatario del software, pero, y que veíamos también que normalmente los derechos de libertad, según la tipología que yo desarrollé en ciertos trabajos lógico-filosóficos, que sostuve y sostengo que hay dos tipos de derechos individuales esenciales, que son los de bienestar y los de libertad, y los de libertad típicamente conllevan deberes ajenos de, de respeto, o sea, deberes negativos. El disfrute por alguien de el ejercicio, la mera titularidad de un derecho de libertad implica obligación para los demás de no estorbar, de no impedir la, el ejercicio, el disfrute de ese derecho. No imponer nada ni impedir nada en lo tocante al ámbito de conducta de ese derecho. Bien, pero aquí en la General Public License se impone al productor del software y a los distribuidores del software y a los distribuidores de cualquier producto derivado del software, o sea, otro software derivado, les impone
les impone ciertas obligaciones de hacer, o sea, deberes positivos, no negativos, a saber, difundir también la licencia, producir los productos derivados bajo la misma licencia, facilitar la licencia a los destinatarios y además y sobre todo facilitar siempre el código fuente. Es un deber de hacer. Bueno, pues claro, de aquí se deriva que el software libre tiene una característica independiente de la libertad, una característica que es la de que se entregue con el código fuente, o sea, que la fuente sea abierta. Entonces, hubo un grupo en 1998 que dijo lo verdaderamente importante no es la libertad, dejémonos de monsergas. Lo verdaderamente importante es que el software sea de fuente abierta. Y esta concepción vino dada por varias consideraciones. La principal es que, si bien ni Richard Stallman ni la Free Software Foundation son para nada anticapitalistas, ni mucho menos, no tienen en absoluto un sentimiento de hostilidad al capitalismo, para nada, ni a la propiedad privada de bienes materiales, ni hostilidad a lo comercial, a lo mercantil, puesto que expresamente se permite vender y enriquecerse, si uno quiere y puede, con el producto o con cualquier otro. Bueno, pero aunque eso es así, no cabe duda de que en la mentalidad, en la motivación de Richard Stallman, hubo siempre ¿cómo llamarla? Una desconfianza, una relativa animadversión, no al capitalismo, no a la propiedad privada, pero sí a las grandes empresas, a los monopolios, a las firmas de gran poder. Eso que él llama corporations, que en inglés se llama corporations, que no hay que traducir al español como corporación, porque en español la palabra corporación tiene otro sentido, la corporación municipal, son empresas societarias, digamos, sociedades anónimas, o de cualquier otra índole, pero vamos, típicamente son sociedades anónimas. Esas grandes empresas societarias son aquellas a las que él teme, porque son las que pueden restringir nuestra libertad. Él no teme a la pequeña empresa, ni a la media empresa, pero sí a unos grandes magnates, unas grandes empresas poderosísimas que se hagan con un monopolio u oligopolio y que impongan, nos restrinjan de tal manera que los productos electrónicos únicamente podamos usarlos con su venia y con arreglo a las pautas, condiciones y modos que nos impongan. Pero claro, eso hacía que el software libre fuera muy mal visto por el mundo empresarial, que cuenta, que es el de las grandes empresas. Entonces, en el año 1998 se juntaron varios, de ellos los dos más importantes son Eric Raymond y Bruce Perens, y fundaron la OSI, Open Source Initiative, que es una iniciativa para promover software que se entregara con el código fuente. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a prescindir de toda la ideología liberista de Richard Stallman, con todos los respetos, pero no es lo nuestro, no comulgamos con esa ideología. Ni creemos que Linux sea bueno por atenerse, por seguir esas pautas ideológicas. Ni siquiera el GNU, ni siquiera las utilidades GNU, muy buenas, muy útiles, magníficas, pero no son magníficas por haber sido producidas por quienes siguen la ideología liberista, sino por
por haber sido producidas por quienes entregan con el producto el código fuente. Porque al entregar con el producto el código fuente, eso permite al destinatario comprobarlo, comprobar el producto y mejorarlo. Todo software tiene bugs, todo software tiene imperfecciones, defectos, fallas, que a lo mejor pasan años y no se detectan, y a lo mejor llega un momento, una circunstancia que hace que se detecten. Bueno, vulnerabilidades. 4 ojos ven más que 2, 8 más que 4, 16 más que 8. Si el software se produce con la fuente abierta, eso facilita que se incremente exponencialmente el número de posibles destinatarios que van a leer el código fuente y detectar eventualmente imperfecciones, mejorabilidades y producir otro mejor, una obra derivada. Utilizar varias y combinarlas para hacer un producto cumulativo de mayor potencial, justamente porque aprovecha, combina y al combinarse multiplica el potencial de cada uno de los elementos. Bueno, y al mismo tiempo el pedir que el software se entregue con el código fuente, eso no es lesivo, aparentemente, o en teoría, o en intención, no es lesivo para los intereses de nadie. Tranquilícense, señores empresarios, no les estamos pidiendo que entreguen su software con la General Public License, ni con ninguna licencia en particular. Ustedes que producen el software, produzcanlo y distribúyanlo con la licencia que les dé la gana. Lo único que les pedimos es que entreguen el código fuente. La petición más inocua, menos que frente a la mentalidad de los empresarios que estaban de uñas con el Linux y con el free software, veían un peligro para la empresa. Incluso en Estados Unidos había habido una campaña para prohibirlo porque se decía que afectaba gravemente a los intereses era una competencia desleal contra un sector importantísimo de los negocios, de la vida mercantil norteamericana, de la economía norteamericana, justamente Microsoft. Microsoft y otros también, claro está. No es el único Microsoft. Pero vamos, la que en todos estos años 90 se fue poniendo a la cabeza fue Microsoft, cuando Bill Gates se convirtió durante un tiempo en el hombre más rico del mundo. Bueno, pues ahora con la OSI, Open Source Initiative, se acabó esa hostilidad real o aparente al mundo empresarial, se hacía bajo unos parámetros y unos auspicios de admisibilidad de del espíritu de busca de la ganancia máxima propia del mundo empresarial y aparentemente con una exigencia tan limitada, tan mitigada, tan cautelosa, tan poco exigente, que parecía que bueno, eso era compatible con los intereses de la empresa privada. Y de hecho, esa Open Source Initiative ha tenido un éxito extraordinario, hasta el punto de vista de que muchas instituciones, la Unión Europea, entre otras, han abogado porque el software que utilizan sea de fuente abierta, no libre, no ni gratuito, no se dice eso, sino de fuente abierta. ¿Por qué? Porque eso parece más anodino, más inocuo, menos antagonista con relación al mundo empresarial. Ahora bien, verdaderamente Microsoft ha accedido a entregar la fuente de Windows. Por supuesto que no. Por supuesto que ni Apple ni nadie de ese mundo ha accedido a ello. Otros puede que sí, pero vamos, en general no. El software que se ha producido, distribuido bajo los términos
de la Open Source Initiative casi coincide, no del todo, pero se superpone en un 90% aproximadamente con el producido bajo copyleft. Bueno, voy a decir un par de palabras sobre estos dos grandes impulsores de la Open Source Initiative que han sido Eric Raymond y Bruce Perens. Eric Raymond fue el autor de una obra célebre de Cathedral and the Bazaar, la catedral y el zoco, el bazar, el zoco, que, decía, fue una obra muy célebre de los años 90, en que defendía lo siguiente, y es que lejos de que el Linux, o en general el software libre, sea contrario al espíritu de libre empresa, de libre mercado, eh, es lo contrario. Es lo contrario porque es un tipo de software que se va construyendo por una multiplicidad de iniciativas particulares de los desarrolladores. Cierto, hay un kernel que produce un equipo coordinado, centralizado, pero luego todo el resto se configura por las aportaciones de un montón de desarrolladores, de informáticos. Cierto, está el GNU, la Free Software Foundation, el equipo GNU con sus... Pero bueno, él no reclama ni ostenta monopolio alguno. Y hay muchísimas otras utilidades en Linux que no vienen de GNU. GNU no impone para nada, no exige a nadie que use esas utilidades y no otras, o que no combine esas utilidades con otras, todo lo contrario. El principio de libertad hace que cada cual puede combinarlo con lo que le dé la gana. El productor de una distribución introduce en la distribución lo que quiere. Tiene que respetar aquel software que ha obtenido acogido a la General Public License, tiene que respetar los términos de la General Public License. Pero nada le impide meter también en su CD-ROM o en su portal en el Internet otro software para combinarlo. O sea, eso ya es libre de cada cual utilizar lo que quiera. Entonces, en este libro, Raymond dice, el Linux, por tanto, no es anticomercial, antiempresarial, sino que es obra de iniciativas de múltiples desarrolladores, y esos múltiples desarrolladores son libres de vender su producto, si quieren. Pueden entregarlo gratis o pueden venderlo. Y es como un zoco, como un bazar, en el cual se ponen los puestos de múltiples comerciantes y se construye el conjunto, el mercado, por la coincidente, acumulativa, iniciativa dispersa de muchas iniciativas. En cambio, un sistema como Windows se construye como una catedral. La catedral no es el resultado de que uno llega y pone tal piedra y otro llega y pone tal piedra según le dé la gana y le apetezca o le parezca mejor. Hay un plan, hay un planificador, un equipo de planificadores que establecen los planes y mandan, contratan mano de obra adecuada, compran los materiales adecuados y según un plan, planificadamente, desde arriba a abajo, se construye el software. Bueno, esta era la idea suya. Eric Raymond, por lo demás, políticamente, era un hombre señalado, bueno, como lo más antiprogresista posible. O sea, que daba la impresión en aquellos años 90 de que el Linux era algo de progres. Incluso se habló de que los jovenzuelos que acudían a los encuentros de Linux eran comunistas o anticapitalistas. Bueno, pues
desde luego Raymond era todo lo contrario, ¿verdad? En cambio, Bruce Perens era un poco diferente. Él había estado antes en el Debian, la distribución Debian, había redactado para esa distribución la Debian Free Software Guidelines, de su autoría, que radicalizaba el ideario liberista de Stallman hasta el punto de que fue un enemigo que se cargó una de los derivados de la General Public License, que fue la Documentation License, una licencia para los documentos que a su juicio no era suficientemente copyleft, porque permitía al autor de un documento colocado bajo esa licencia determinar ciertos pasajes como intangibles, inmutables, incluyendo, como hicieron algunos, de la primera palabra a la última. Lo cual quiere decir en la práctica que el documento se distribuía gratuitamente, pero solo podría distribuirse verbatim, sin cambiar ni un punto ni una coma. Bueno, eso iba, según el purismo de Bruce Perens en aquella época, en contra del espíritu del copyleft, y eso hizo que esa licencia de la FSF para los documentos cayera en descrédito y fuera abandonada. De hecho, ahora que yo sepa, durante un tiempo sí, pero ahora no, los documentos que acompañan al software ya no se distribuyen bajo esa licencia. Claro, es curioso que pase de ese purismo tan extremo del Debian a asociarse con Raymond para algo tan contrario a la ideología liberista, que lo único que está pidiendo de todo lo que exigía el manifiesto GNU y la licencia General Public License, de todo eso, solo una cosita, y es entregar la fuente. Eso ha creado, a partir de ese momento, ha creado un divorcio, una disidencia muy fuerte entre la OSI, Open Software Initiative, y la FSF, Free Software Foundation, y Richard Stallman, que es un hombre entre otros muchos talentos. Su máximo talento es el de programador informático, pero luego tiene el talento, es un filósofo aficionado que escribe cosas interesantes, es un pensador social, y a título de tal ha tenido es el creador de ese movimiento del software libre y de las licencias. Claro, para redactar las licencias se asoció a juristas, porque para eso hace falta un conocimiento jurídico. Él no tenía formación jurídica, pero vamos, lo entendió perfectamente y fue un acoplamiento muy bueno el que tuvo con los juristas que trabajaron o colaboraron o trabajan en la fundación. Y luego tiene un talento extraordinario como propagador, difusor, propagandista, podríamos decir. En sus conferencias por todo el mundo ha ido propagando, claro, la mayoría de ellas son repetitivas, pero ¿qué tiene que? Es un poco como aquellos cuentos de niño que a los niños les gusta que les cuenten un cuento que ya conocen, pero se lo vuelvan a contar. Bueno, pues no sé qué tienen las conferencias que imparte Richard Stallman, que gusta volverlo a oír, aunque no diga ya nada nuevo, porque ya prácticamente todo lo que ha dicho ya lo sabe uno, lo ha escuchado. Bueno, pues él ha repetido 1, 2, 3, 1000 veces, no sé cuántas, que la Open Source Initiative es una cosa y la FSF otra, y que aun en el supuesto de que el software acogido bajo ambas inspiraciones fuera exactamente el mismo, las motivaciones son diferentes. La motivación del liberismo, de la FSF, es la libertad. La motivación de la OSI es la eficacia. Un software hecho, producido, entregándose de fuente abierta, o sea, entregándose al receptor, al destinatario, al comprador, al cliente, entregándosele el código fuente, es mejor. El resultado es mejor.
Es mejor porque será examinado por la mirada crítica de muchos más ojos, porque estará sujeto al, será escudriñado por cientos, miles de informáticos que puedan leerlo y que puedan mejorarlo, cambiarlo y hacer productos derivados. Bueno, hacer productos derivados si la licencia permite esos productos derivados. Claro, no basta hacer productos si la licencia, si un software se entrega con el código fuente bajo una licencia que prohíban usar el código fuente para modificar el programa. Esto parece muy raro, ¿verdad? Pero podríamos imaginarlo. Si lo único que se les pide es que entreguen el código fuente, pues podrían decir, aquí tiene usted el código fuente, pero no lo puede usar para nada. Por ejemplo, no lo puede usted leer. Se prohíbe leer. O se permite leer, pero no se permite utilizar para modificar el programa, ni siquiera para usted mismo. Menos aún para producir obras derivadas, distribuirlas o venderlas. A lo mejor para sugerirle a la casa productora del software inicial, sugerirle mejoras voluntariamente, espontáneamente. Bueno, por tanto, el software producido bajo el parámetro, el canon de fuente abierta es mejor. Porque si lo que vamos a juzgar es la eficacia, la calidad del resultado, tenemos que preguntarnos si eso se consigue. Y concretamente, entre Linux y Windows, ¿cuál es mejor? Entonces yo pienso que es imposible que nos pongamos de acuerdo. ¿Quién lo va a juzgar? ¿Qué árbitro va a pronunciar un laudo arbitral, imparcial, que diga es mejor Windows o es mejor Linux? Yo pienso que la mayoría o la casi totalidad de los Linuxitas pensamos que Linux es mejor. O sea, habrá Linuxitas que tengan Linux solo porque es gratis, pero pocos. Pocos porque la mayoría hemos tenido que pagar Windows. Yo en el periodo reciente, en los últimos, en el último año y medio, he comprado 3 computadores con Windows, no tenía alternativa, y por tanto he pagado por triplicado el Windows 11, lo he borrado de mis máquinas, he puesto Linux, porque Linux para mí es mejor. Claro, yo entiendo que los Linuxitas somos una minoría entre los usuarios domésticos de computadores, la mayoría usan Windows, no forzosamente porque piensen que Windows es mejor, porque algunos no saben que existe Linux, otros han oído hablar, pero no saben muy bien, otros, bueno, algo saben, pero no tienen interés ni curiosidad. Algunos lo han probado y como les ha resultado raro, no familiar, lo han dejado de lado. Y finalmente otros lo han probado, les ha gustado, pero no tienen en Linux la gama de juegos que tienen en Windows. Y como los juegos son hoy, quizá, la utilización, lo lúdico es quizá la principal utilización de computadores domésticos. Entonces, claro, prefieren aquel sistema operativo compatible con la mayor gama de juegos. Pero eso no es mérito del sistema operativo. No, no es porque el sistema operativo sea mejor, es sencillamente porque los productores de software de juegos o de portales donde se facilitan a cambio de pago esos juegos, lo hacen para Windows, por la sencilla razón de que hay muchos más usuarios domésticos de Windows que de Linux. Determinar si es mejor el Windows o si es mejor el Linux, mi opinión vale lo que vale para mí. Es como si me dicen, bueno, entre 2 filósofos, ¿cuál prefiero? Bueno, pues seguramente es una cuestión de opinión. ¿Cuál es mejor?
Wittgenstein o Russell. Bueno, pues yo tengo mi valoración, pero claro, otros tienen una valoración opuesta. Entonces, saber cuál de los dos productos es mejor, pienso que no tenemos ni criterios. Cada cual tiene los suyos, pero un criterio en el cual pudiéramos ponernos de acuerdo, una autoridad arbitral a la cual pudiéramos remitirnos todos, no existe. Yo, desde luego, para mí, tengo el Linux, lo considero mejor por todos los conceptos, no soporto el Windows, me exaspera, me desagrada, no solo es que me resulta menos útil, menos manejable, menos compaginable con mis programas, con mi utilización de los computadores, sino que en sí mismo, particularmente el Windows 11, me resulta desagradable, hostil. Ahora, puede que eso también se deba a que yo, cuando entro en Windows, entro en un terreno ajeno y me siento como gallina en corral ajeno. Para quien prefiera Windows, le guste más, piense que es más bonito, más útil, más práctico, más cómodo, más fácil, más sencillo, lo que sea. Muy bien, estamos en paz, cada uno aquí paz y después gloria, cada uno en su casa usa lo que prefiere. De manera que yo, en cuanto a la eficacia, no sé si la Open Source Initiative consigue su propósito o no, de que gracias al Open Source, al código abierto, se consiga un software mejor, pero en cambio, el software producido con la licencia de la General Public License, hasta ahora es un software de enorme calidad, de enorme utilidad, y que ha garantizado indirectamente y sin buscar ese resultado, pero ha garantizado la gratuidad. Justamente ha conseguido la gratuidad. Bueno, en todo este movimiento, existen estas dos tendencias. Ya les dije que ahora el grupo de Canonical tiene intención para octubre de este año sacar la próxima distribución de Ubuntu, introduciendo por defecto otras utilidades que no son las utilidades GNU, otras utilidades libres, pero no bajo copyleft, sino bajo una licencia permisiva, que esto ha hecho saltar las alarmas de los liberistas, los partidarios de la ideología de libertad del copyleft. Bueno, ya veremos, yo no, pero no, este proyecto de Canonical para Ubuntu no va en el sentido de la OSI, de la Open Source Initiative. Aunque evidentemente, claro, lo que pasa es que en el movimiento liberista hay desde que se creó la OSI, hay un gran temor de que la OSI acabe colonizando y atrayéndose a todo el software que inicialmente estaba bajo la advocación del copyleft de la libertad. Y que, dados los problemas que tiene el copyleft, que existen, pues algunos o muchos desarrolladores abandonen el copyleft y se pasen a la OSI, que impone un constreñimiento muchísimo menor. No impone que permitir la redifusión del producto, del software, ni que el destinatario lo venda o lo revenda. Impone únicamente que el productor entregue el código fuente. Claro, eso es muchísimo menos exigente y ahí puede haber autores, programadores o pequeñas empresas productoras de software que digan, pues preferimos, por razones, porque queremos vivir legítimamente de nuestro trabajo, y el copyleft no nos asegura que podamos vivir, que es un problema del cual voy a hablar en un episodio posterior. Es una debilidad que hay que reconocer. El copyleft y todo este movimiento es magnífico, sus ideales son dignos de elogio, pero tiene un talón de Aquiles, y es que de ninguna manera
facilita que el programador, el autor de un software, pueda vivir de su trabajo. Y una aspiración, claro, quien produzca algo de vez en cuando, o en sus ratos libres, como un aficionado, un diletante, cuando vuelve del trabajo, pues en vez de mirar la televisión, coge el, el computador, teclea y desarrolla, como es un informático y desarrolla un software o lo mejora. Bueno, esos benévolos pues están muy bien, pero claro, también hay muchos programadores que aspiran a vivir de su trabajo, como el profesor aspira a vivir de su trabajo, el conductor de autobús lo mismo, el repartidor de una empresa de mensajería igual, o el farmacéutico o el odontólogo. Todos aspiramos a vivir de nuestro trabajo, ese es un problema. Bueno, pues quizá por eso ha existido el temor entre los círculos del liberismo a que un número de programadores se pasen a la otra orientación, la de el Open Source Initiative. Bueno, yo de momento lo dejo aquí. Quería simplemente comentar esta coexistencia de dos tendencias discrepantes dentro de todo este amplio movimiento. Bueno, el futuro dirá cuál de ellas, mm, cuál de esas tendencias va más, cuál obtiene mejores resultados, cuál de ellas eh, eh, recaba una anuencia mayor de los destinatarios, del público, y en definitiva también cuál va a permitir ofrecer al público un software útil, válido y accesible.